Invitamos a entrar al magistrado Manuel Hernández Victoria. Sí. Magistrado, buenos días, bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre y terminados los 5 minutos pasamos a la tanda de preguntas hasta 15 minutos. Puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor, excelentísimo señor presidente de la República, presidente de este órgano constitucional. Buenos días, consejera. Buenos días, consejero. Manuel Aurelio Hernández Victoria, ejercí la carrera durante un tiempo, luego entro al Poder Judicial, tengo 27 años, juez suplente, juez de paz, juez de primera instancia, juez de corte, actualmente presidente de la segunda sala de la Cámara Penal de la provincia de Santo Domingo. En cada grado que he estado, he cumplido con las dignas atribuciones que me han sido asignadas, sin objeto de cuestionamiento ni procesamiento disciplinario alguno. Al tenor de las evaluaciones que periódicamente realiza la institución, se me inscribe en el rango de satisfactorio, es decir, en la excelencia en el desempeño de la función. Aspiro a la Suprema Corte de Justicia para cumplir con la competencia dada a esa alta corte por las disposiciones del artículo 154, 74.4, el precedente del Tribunal Constitucional en razón del efecto vinculante del artículo 184, la ley orgánica del Tribunal Constitucional de manera preferente en lo que tiene que ver con el artículo 7, causal número 5 de los principios rectores, el principio de favorabilidad, y obviamente lo concerniente al precedente de la Suprema Corte de Justicia, el autoprecedente de la Suprema Corte de Justicia y a las normas infraconstitucionales, la ley casacional, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia y la ley 821 sobre organización judicial. En la función de la función de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, hay unas funciones que son determinantes, configuradas en el artículo 2 de la Ley Casacional, y es la unidad de la jurisprudencia nacional. Esto trae consigo lo que es una justicia predecible y al mismo tiempo fortalece dos principios determinantes del ordenamiento jurídico dominicano, como es la igualdad de todo ante la ley y la seguridad jurídica. La Suprema Corte de Justicia, en esa labor como Corte de Casación, tiene que observar los artículos, las disposiciones contemplada en el artículo 68 y 69 de la Constitución de la República a los fines de la garantía de los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva para una justicia rápida, con celeridad, una justicia oportuna, dada en un plazo razonable.
asumir la función del control difuso de la constitucionalidad a los fines de, desde allá, asegurar la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, para cumplir con lo que está configurado en el artículo 6 de la Constitución de la República, que es la supremacía constitucional. Eso son básicamente por lo cual aspiro a ocupar una de las posiciones, una posición en la Suprema Corte de Justicia, sujetarme a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y a las normas infraconstitucionales. Gracias. Pregunto por aquí. Magistrado. Saludos, Manuel. Gracias, presidente. Manuel, voy a aprovechar que el magistrado Ramón Horacio específicamente, hablaba del artículo 303, 304 con el tema el auto de apertura a juicio, auto no lugar. El auto de apertura a juicio no es recurrible, sin embargo, en algunas ocasiones, la Suprema, la Sala Penal, ha dicho que ese auto, en algunas circunstancias, puede ser recurrido en apelación. Si se han violado preceptos constitucionales, el debido proceso, a pesar de que el Código tajantemente dice no es recurrible. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese punto que el magistrado Ramón Horacio dice, bueno, por un tema de equilibrio entre las partes, nosotros hemos dicho por un tema de violación al debido proceso, en algunas circunstancias puede ser admitido? De hecho, en 2 ocasiones nosotros hemos dicho que deben conocer los recursos de apelación a esos autos de envío a juicio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Cuando existe una violación a la Constitución de la República, hay un imperativo a declarar la admisibilidad de ese recurso. Partiendo del artículo 1 del Código Procesal Penal, que manda que las decisiones deben ser fundamentadas en la Constitución de la República y en los pactos y convenciones adoptados por la República Dominicana. El artículo 400, parte y fin del Código Procesal Penal, llama que lo primero que debe de hacer un juez, observar si ha habido una violación o no a la Constitución de la República. Hubo el principio de oficiosidad establecido en los principios rectores de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Nos obliga el artículo 7.11 de oficio, uno tiene que invocarlo. Puede incluso el abogado, el letrado, no invocar la violación al derecho constitucional y el juez está en la obligación de corregir esa situación y observar la violación constitucional. En este caso, cuando hay una violación constitucional, una violación convencional, hay que declarar la admisibilidad. Ahí incluso hubo un voto particular de un juez, de Sergio Ramírez, que no fue el combatiente sandinista, sino un abogado mexicano, que estableció un voto particular en el 2006-2004, estableciendo que los jueces miembros de la convención tenían que observar los principios, los derechos fundamentales insertos en esa convención. Y en el 2009 ya la Corte asumió como tal que hay que fundamentarse cuando hay una violación a la Convención, a la Constitución, y aparte de eso, tenemos que volver a los principios rectores de la justicia constitucional. Es que el artículo 7, causal 7, establece que cuando hay una violación a la Constitución de la República, ese acto es nulo. No más. Por aquí, pregunta. Diputada Castillo. Buenos días, Manuel Hernández, Victoria. Me gustaría que usted se refiriera y la opinión que le merece la ley de extinción de dominio y que me hiciera alguna acotación o una explicación al contenido esencial de los derechos fundamentales.
En la comparecencia pasada, el magistrado procurador general de la República me hizo una pregunta sobre el principio de favorabilidad. Yo le contestaba que eso estaba contenido en el artículo 74.4 de la Constitución de la República y en los principios rectores de la justicia constitucional en el 7.5 y le establecí el pro homine, pro libertad, que se aplica el derecho que mayor, se aplica el derecho que mayor proteja el derecho invocado, el de la Constitución o el bloque de la constitucionalidad. E incluso cuando existe un derecho en una norma infraconstitucional, pues se aplica esta de manera complementaria. Entonces, usted me trae nuevamente al artículo 74, pero esta vez en el artículo 2, que es donde está el contenido esencial de los derechos fundamentales. Se establece el contenido de los derechos el contenido esencial de los derechos fundamentales es que este está fuera de la esfera de la autoridad pública, no pueden ser modificados. Entonces, pueden ser regulados por ley. Entonces, en esa sinergia, en esa armonía de la Constitución de la República, pues nos envía al artículo 262 de la Constitución de la República, donde está el estado de excepción en sus tres modalidades. El estado de excepción, que a solicitud del presidente de la República al Congreso Nacional, en cualquiera de las tres modalidades, en el estado de emergencia, en el estado de defensa o en el estado de conmoción interior. Ahí hay algunos derechos fundamentales que se suspenden. Sin embargo, volviendo a la armonía y partiendo de lo que establece el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Rey Guevara, que establece que las leyes orgánicas que tienen su origen en Francia en el 1848 como una competencia de los constituyentes para el cambio de régimen, dice don Milton Rey Guevara, que las leyes orgánicas son una prolongación de las garantías y los derechos fundamentales. Entonces nos vamos al principio de la inderogabilidad. Aún en los estados de excepción subyace la jurisdicción constitucional a los fines de la tutela judicial efectiva, no solamente para tutelar y proteger los derechos que no han sido suspendidos en el estado de excepción, sino para que, partiendo de lo que establece el artículo 40.15 de la Constitución de la República, que es el principio de razonabilidad, pues esos derechos se hagan dentro de ese marco de razonabilidad. O sea, en ese estado de excepción prevalecen el habeas corpus, el amparo, el habeas data, y esos derechos, a pesar de que el presidente de la República tiene todos los poderes, pero tiene que hacerlo, hay una protección al ciudadano estableciendo, o sea, en ese estado la jurisdicción constitucional prevalece y hacer todo dentro de lo que, como de la sala civil, creo, o la sala reunida de la Suprema Corte de Justicia, cuando define el principio de proporcionalidad, que dice que el principio de proporcionalidad es un principio general que es transversal y que norma todo el ordenamiento jurídico, y los jueces están obligados a sujetarse a él. En este caso, yo diría que no los jueces, sino toda autoridad pública tiene que cumplir con el principio de proporcionalidad y cumplir con lo que establece el artículo 40.15 de la Constitución de la República. En cuanto a la ley de extinción de dominio. En cuanto a la ley de extinción de dominio, yo hace 3 meses, 4 meses, yo escribí un artículo, yo escribo para Z Digital, y hubo 1 de 4 sobre ese tema. Yo entiendo que es interesantísimo, nosotros estamos obligados, porque tenemos 3 convenciones, la Convención de Palermo, la Convención de Viena,
la Convención de México, de Mérida, y también establecimos como buena y válida la ley modelo para latinoamericana en cuanto a la extinción de dominio. Es un instrumento que es interesantísimo. El Ministerio Público es que lleva la acción pública directa. Es una acción contra los bienes que se presume son de origen ilícito. Es imprescriptible en razón de que el derecho fundamental a la propiedad está resguardado por la Constitución de la República, mas sin embargo la Constitución de la República no resguarda, no protege la ilicitud. Por lo tanto, esos bienes de origen ilícito nunca van a estar resguardados por la Constitución de la República. No se puede hablar de presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia es un derecho consustancial inherente al ser humano por su condición de humano. Y también esa ley funciona como prevención general. Se ha dado el caso aquí en el país y fuera de este país, que cuando el presunto jefe, el patrocinador, está en la cárcel, cuando tiene el poder económico, sigue actuando, mas sin embargo aquí el Ministerio Público tiene una herramienta para despojarlo de todo el dinero, y cuando no tiene dinero no tiene ningún poder, porque una persona que está en conflicto con la ley, una persona que está en el crimen, el único poder que tiene para entrar a cualquier estamento, para agenciarse protección, lo hace a través del dinero. También hay una situación que lacera al pueblo dominicano, que es el asunto de se solicita la extradición de un ciudadano por conspiración, por asunto de narcotráfico, va a Estados Unidos, hace un acuerdo y cuando regresa al país, fundamentado en el principio no bis in idem la única persecución, el Ministerio Público tiene que entregarle todos sus bienes. La sociedad dominicana sabe que esos bienes son ilícitos. Con la ley de extinción de dominio, dos procedimientos diferentes. Un procedimiento, usted hizo un acuerdo en Estados Unidos, ahora usted tiene que demostrarme a mí de dónde usted obtuvo esos bienes. Entonces, esos bienes pasan a favor del Estado dominicano. O sea, que es interesantísima. Yo creo que hay muchos entendidos que entienden que el derecho penal fracasó y que hay que irse a la ley de extinción de dominio. Yo creo que propicia la ocasión, no sé si me estoy excediendo, de felicitar al presidente del Senado y al senador Paliza, porque la ley de extinción de dominio fue aprobada en el Congreso Nacional, mas sin embargo tiene un buen tiempo en la Cámara de Diputados. Ojalá que le sirva de estímulo la actitud del presidente del Senado y el senador Paliza al presidente de la Cámara de Diputados y a la diputada Josefa Castillo. Muy bien. Senador Paliza. Muy bien, buenos días, magistrado. Buenos días. Hernández. En el transcurso del desarrollo del Consejo Nacional de la Magistratura, nosotros hemos dedicado algún tiempo a escudriñar un poco la vida de los postulantes, a ver cómo conocimientos generales sobre el derecho, pero hemos preguntado poco sobre cómo piensan, cuáles son las líneas de pensamientos o líneas ideológicas en las cuales se posicionan. Sé que, dado la existencia de un Tribunal Constitucional, hay un peso importante ya sobre el Tribunal Constitucional para temas vinculados a posiciones más ideológicas que jurídicas, más filosóficas que jurídicas. ¿Cómo piensa el magistrado Hernández? ¿Cómo se posiciona? ¿Cuáles líneas de pensamiento se identifica? Y si hay algún caso específico en donde haya imperado, que usted haya tratado que haya imperado alguna posición más de esas líneas de pensamiento que hayan influido en la decisión que usted haya tomado. El pensamiento, yo me inclino en los principios fundamentales por los cuales se construyó la Constitución
de 2010, una constitución pro libertad, una constitución fundamentada en valores, reglas y principios fundamentales. Nosotros tenemos en el artículo 74, en el artículo 74.4, la interpretación de nosotros es pro libertad, pro mine, siempre en la protección de los derechos fundamentales, las garantías y derechos. Siempre, por ejemplo, en mi sala, mi posición siempre es pro libertad, pro protección de los derechos humanos, un equilibrio porque la garantía, el debido proceso de ley no significa impunidad, pero mi formación es pro libertad, pro derechos humanos, la garantía de los derechos fundamentales insertos en la Constitución de la República, en el bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, siempre hay converso con los compañeros y en las deliberaciones siempre he sostenido que los jueces no pueden inventarse casos, que los jueces fallan con los casos que tienen en sus manos, porque los jueces, en razón de lo que establece el principio de razonabilidad, no se les permite razonamiento in absurdo, sino que tienen que hacerlo fundamentado en la Constitución de la República. La Constitución de la República establece un límite teórico, que es lo que dice la Constitución de ella misma, un límite normativo, que es lo que dice literalmente el precepto y un límite argumentativo. Y ese límite argumentativo lo hace el operador de justicia a través del artículo 40.15, a los fines de que la sentencia no sea contraria al principio de supremacía constitucional que está configurado en el artículo 6, porque todo acto contrario a la Constitución de la República es nulo de pleno derecho, y el principio de supremacía constitucional nos manda y nos llama a aferrarnos a la Constitución de la República como norma suprema del ordenamiento jurídico dominicano. Sí, muchas gracias, magistrado. Hemos concluido el tiempo. Mucha suerte. Sí, gracias a ustedes por haberme permitido estar aquí. Sí.